Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer video, o cuarto, quinto, ya no sé, del taller de serigrafía. En este video, básicamente, lo que vamos a ver es cómo trabajar, o sea, cómo tener un proceso bastante óptimo, bastante funcional, en el sentido de diseño, de tener una idea y cómo llevarla a un producto final impreso en serigrafía. Para ello, básicamente, tenemos muchas fases y pues nada, vamos a empezar entonces con la parte de la idea. La parte de la idea, conceptualización. Para la idea, vamos a empezar pues con lo básico que son como tres metodologías que utilizo bastante para generar ideas, para generar conceptos, empezar como a planear un proyecto. Entonces, la primera metodología que tengo es como una metodología en donde busco como ver qué existe ya, como empezar a trabajar desde la exploración. Para ello, entonces, tengo que comunicarme con la gente. Hay dos formas que yo busco como que existe ya o que se ha hecho. La primera es hablando con la gente que tenga conocimiento. ¿Por qué? Porque es gente que me va a dar, digamos, eh, referentes de como textuales, o sea, bibliográficos, o gente que me va a mostrar, sí, como una perspectiva más académica o más enfocada al tema que estoy tratando, o otro tipo de información. ¿Qué es otro tipo de información? ¿O qué es lo que yo denomino así? Es básicamente buscar el mismo tema, pero de diferentes fuentes, como otros espacios, como lo son, no sé, preguntándole a la gente que pasa por la calle, yendo a bibliotecas, a librerías, consultando por otro tipo de medios. Es como buscar un tipo de información distinta a la que ya normalmente se consulta. Después de eso, básicamente empiezo a enfocar la idea que tengo a un proyecto. O sea, básicamente con esto lo que hago es empezar a buscar una información complementaria. O sea, aquí ya me dieron un tipo de información, una perspectiva, ya me dieron un enfoque. Y acá voy a buscar información que me complemente ese enfoque, que la pueda llevar a otro tipo de espacio en donde me sirva para mi idea, para mi proyecto. La otra es con códigos recurrentes. Los códigos recurrentes son, digamos, cuando hablamos, no sé, del Día de los Muertos en México, pues siempre hablamos de la calavera, siempre hablamos como de ese tipo de cosas. Son cosas que ya son muy usadas, que es lo que primero se quema, siento yo. Que a veces es bueno usarlo, a veces no tanto. Pero lo que yo hago es buscar esos códigos recurrentes que hay y los transformo a la info, a la información que me dieron, a lo que yo quiero llegar, a esa información complementaria, cómo puedo empezar a enfocar esos códigos. Entonces empiezo a enfocarlo a un público. O sea, no es lo mismo hablarle a un niño que a un adulto. No es lo mismo hablarle a una persona de tal país, de tal cultura a otra, que eso está acá. Los espacios. O sea, lo mismo, yo me siento identificado en un cierto espacio, pero si me cambian el espacio, como sí, como empezar a transformar todos esos códigos que hay. Y luego nos lanzamos a una parte que son los referentes gráficos, que eso lo vamos a ver en la siguiente parte, que se empieza a armar entonces el mood board. Entonces acá tengo un pequeño ejemplo de cómo hice con un proyecto propio. Entonces tengo al viajero, el interés por entender el viaje. Entonces, ¿qué existe ya? Pues existe toda esta información sobre los viajes. Aquí encontré, no sé, escritores, viajeros, blogs. En los blogs encontré youtubers, etc.
Acá encontré, no sé, hice entrevistas en la calle, escuché anécdotas de personas que iban por ahí. Y luego en la siguiente parte lo quiero enfocar a qué es el viaje y el viajero. Entonces, información con que pueda cruzar la historia, con una historia propia, con otras historias. Pues nada, imágenes que habitualmente utilizan con el viaje es, no sé, una mochila, pero como es una mochila en un joven, como es una mochila bogotana, como es una mochila indígena, por ejemplo. Será bastante interesante empezar a ver ese tipo de cosas. Y luego de eso sí me lanzó al mood board. Hay otra que es más de campo, literalmente es lanzarse a la calle, al espacio, a donde estén, y empezar a generar un tipo de información, un tipo de registro bastante interesante. Entonces, en ver literalmente todo. O sea, es ver todo lo que nos rodea que, que nos pueda llevar a la idea. Sí, como que nos pueda dar como ciertas pistas, ciertas cosas que nos pueda como abrir un poco la mente. El dónde voy a desarrollar mi idea. Tiene un espacio físico real, tiene un espacio físico fantasioso, pero que está basado en ciertos aspectos de la realidad y pues tiene que relacionarse bastante. Y luego está el lenguaje. ¿Cómo uso las palabras? Digamos, no es lo mismo que yo diga acá una cosa, a que la diga en México, a que la diga en otro país, ¿sí? De otro espacio. No van a ser lo mismo. Entonces, ¿cómo utilizo las palabras? Muchas veces sirve ver el origen, como esa palabra viene del griego, viene de... Eso puede funcionar como para empezar a ver otros rasgos. Y nada, en esta parte hacemos un registro, que es lo que yo hago. Es un registro con fotos, con videos, fotos puede ser de los espacios, puede ser de las personas, puede ser de lo que vi o sentí, que me pareció importante. En los videos, normalmente los utilizo es para como consignar un recorrido, se podría decir así. O sea, como por dónde caminé, de dónde fui, a dónde fui. Anotaciones, como cosas interesantes que vi, escuché. Y una entrevista, normalmente les grabo en audio, pues porque la gente no se siente muy cómoda a veces que la graben. ¿Esto para qué? Porque nos sirve para una referencia propia, o sea, como para empezar a enfocar el proyecto. Y también un banco de imágenes, que más adelante nos va a servir para otros proyectos, para este mismo proyecto, para otras cosas. Entonces acá vemos cómo lo utilicé yo en mi propio proyecto. Entonces, en esta parte fue investigar en el transporte público, fue lo que me interesó. Entonces, pues nada, vi todo lo del transporte público, aquí vi cómo relacionarme con muchas personas. Entonces, nada, normalmente estamos en la séptima, entonces está el museo, bibliotecas, etc. Ahí puedo hablar con bastantes personas. El tema de lo que les dije de la jerga, hablar con ta. Y nada, yo tengo una libreta de bocetos, un cuaderno de campo, y ahí guardo todo esto. Y ya, es lo mismo. Luego está esta, que es un mind mapping, que es, nada, partimos de un concepto principal, digamos, pues ya les muestro, y empezamos a desglosarlo en diferentes conceptos como, sí, como principales. Luego de encontrar esos conceptos principales que se allega, o sea, como que son más relacionados con la idea, con el concepto principal, empezamos a buscar palabras clave de esos conceptos, ya sea que se relacionen entre ellas, digamos, o sea, puede que se relacionen o puede que no. Y lo que yo hago es alejarme un poco más, como particularidades que no sean relacionadas exactamente con el concepto principal, pero sí que me ayuden como a unir ciertas cosas, como que sean distintas. Entonces, digamos, acá podemos ver, tenemos el viaje o el viajero, que ese es el concepto principal. Tenemos la parte, digamos, no sé, un viajero cuando es por migración, cuando es mochileado. Algo importante del viajero es el medio del transporte, cómo se mueve, ¿sí?
Luego encontramos, no sé, como palabras clave como, no sé, ilustración, aprender, ¿sí? Como la bicicleta que se relaciona con esto, la ilustración y el aprender se relaciona con mochilear, no sé. Y luego cómo eso lo relaciono con conceptos externos, como, no sé, serigrafía, inmigración con galería en movimiento, ¿sí? Como cómo se relacionan ese tipo de cosas. Vamos a hablar ahora del mood board. Como vimos en el anterior, la idea siempre terminaba como llenando, o sea, llegando a algo que tenía que ver con los referentes gráficos. Los referentes gráficos llegan a esto que es el mood board. En el mood board lo que hacemos es empezar a buscar aspectos de ya gráficos, como de lo textual que tenemos, de toda esa información, cómo lo traducimos visualmente. Entonces, pues nada, así rápidamente, pues nada, vamos a trabajar el tema del viajero. Entonces, yo tenía este proyecto que hice en ilustración hace tiempo, que tenía que ver con un adulto y un niño, el niño se desprende, etc. Definí que básicamente el viajero tiene que ser viejo, entonces cuando iba por ahí en la universidad tomé esta foto, sí, o simplemente busqué en bancos de imágenes como este tipo de fotos, este tipo de cosas, como que me dieran pistas de cómo yo quería que fuera mi viajero. Luego, eh, nada, la idea quiero que sea un libro, entonces empecé acá como a escribir un texto, sí, como palabras que me venían a la mente, cosas importantes que yo sentía que eran importantes, preguntas, que es viajar y volver, por ejemplo. Y luego es que un referente de cómo sería interesante empezar a ver el texto, si el texto se empieza a mover así, sí, como empezar a buscar ese tipo de cosas. Luego, nada, lo quiero hacer ilustrado, cómo quiero hacerlo que se vea, cómo quiero que se vea. Va a ser en serigrafía, entonces empecé a buscar como este tipo de tramas, este tipo de líneas. Y luego, más adelante, después de buscar todo eso, encontré esto. Me pareció brutal, era un viejito, así como me gustaría empezar a trabajar. Entonces de ahí saqué dos aspectos importantes, que era como la trama que quería y los tipos de línea que podría empezar a buscar que me gustaban. Sí, sí, que acá es como no es perfecto y nada. Y luego quise empezar a ver como la propuesta de color, como de qué colores quiero que se vea el proyecto, como que, sí, como creo que se va a ver. Entonces encontré este cartel que me pareció súper interesante y de ahí pues, saqué los colores básicos. Y ya, luego lo uní todo y empieza como a coger forma, ¿no? Como empiezan a relacionarse cierto tipo de cosas, como toda esta parte con esto, así como los colores. Es empezar a ver todo eso.